San Lorenzo de los Milagros es uno de esos pueblos donde el calor del mediodía parece derretir hasta las piedras de las calles. Soy Ximena, tengo 28 años, y junto a mi marido, Joaquín, vivimos en una modesta casa frente a la imponente mansión colonial de la doctora Carmela. Durante los primeros años de ser vecinos, nuestra relación se limitaba a un leve asentimiento de cabeza al cruzarnos por el zaguán. La doctora Carmela, a sus 84 años, era una mujer de una altivez inquebrantable, una antigua médica de primera línea que ahora vivía sepultada en la soledad de sus amplios pasillos. Todo cambió una sofocante tarde de martes. Salí a regar las bugambillas y la vi apoyada contra el muro de piedra de su entrada. Estaba pálida, casi transparente, con la respiración entrecortada. Me asusté muchísimo. Corrí a sostenerla y le pregunté si necesitaba una ambulancia. Ella, con un gesto débil pero firme, rechazó la idea. «Es una vieja dolencia», murmuró tras recuperar un poco el aliento. Una bajada de azúcar combinada con mi arritmia cardíaca. La ayudé a entrar en su casa y le preparé un vaso de agua con azúcar. Era la primera vez que cruzaba su umbral. El interior estaba impecable, pero reinaba un silencio sepulcral. El aire olía a una mezcla de caoba antigua y yodo. Mientras se recuperaba, me confesó, con una frialdad que me encogió el corazón, que vivía completamente sola. Cuando uno envejece, Ximena, el mayor miedo es que te pase algo en la noche y te pudras aquí sin que nadie se dé cuenta, dijo con la misma naturalidad con la que hablaría del clima. Se me hizo un nudo en la garganta y, sin pensarlo, le dije que a partir de ahora podía llamarme o golpear la pared si necesitaba algo. Pensé que el asunto había quedado ahí, pero 2 días después, a las 8 de la noche, la doctora Carmela llamó a mi puerta. Llevaba un sobre blanco en sus manos temblorosas. «Tienes una petición inusual», me dijo, extendiendo el sobre. «Aquí tienes 500 pesos. Solo te pido que cada mañana antes de las 7 y cada noche pasadas las 10 golpees 2 veces la argolla de bronce de mi puerta. Si respondo, significa que sigo viva. Si no hay respuesta, llama a emergencias. La llave estará bajo la maceta de arcilla». Me quedé paralizada y traté de rechazar el dinero. Era mi vecina. ¿Cómo iba a cobrarle por asegurarme de que estaba bien? Pero ella me agarró la mano con una fuerza sorprendente para su edad. «Tómalo, esto no es caridad, es una transacción», sentenció con una mirada que no admitía réplica. «Las transacciones son seguras, nadie le debe nada a nadie. Tú me ayudas, yo te pago». Y así comenzó nuestra extraña rutina. Al principio, a mi marido, Joaquín, le pareció una locura. No entendía cómo 2 vecinas podían relacionarse mediante un contrato tan frío. Pero aquellos 500 pesos cubrían nuestra factura de la luz, y la doctora Carmela fue tan obstinada que amenazó con buscar a un desconocido si nos negábamos. Durante meses fui un reloj suizo, 2 golpes matutinos, 2 golpes nocturnos. Desde el interior siempre llegaba su voz seca: «Ya te oigo». Éramos como 2 engranajes mecánicos programados para no cruzar la línea de la intimidad. Hasta que llegó la noche de la gran tormenta tropical que lo cambiaría todo. Eran casi las 11. Llovía a cántaros sobre San Lorenzo. Joaquín se había quedado atrapado en una obra en el pueblo vecino debido a las inundaciones. Un rayo derribó un poste y nos quedamos a oscuras. Sola, con el viento golpeando las ventanas y mi teléfono casi sin batería, el miedo se apoderó de mí. Crucé el patio encharcado y golpeé la argolla de bronce de Carmela, rogando que estuviera despierta para pedirle unas velas. La puerta se abrió de inmediato. Llevaba un chal de lana sobre los hombros. Al verme empapada y temblando, su rigidez habitual pareció desvanecerse. «Pasa, muchacha, estás tiritando», me ordenó.
Me hizo sentar en su salón iluminado a medias por un candelabro antiguo y se dirigió a la cocina a buscar toallas secas. Fue en ese instante, en el silencio sepulcral de aquella mansión, cuando mis ojos se posaron en la pesada mesa de roble del centro. Había un álbum de fotos abierto. En las imágenes, una niña pequeña con trenzas sonreía feliz junto a una versión más joven de la doctora Carmela. Pero lo que hizo que se me helara la sangre no fue la foto, sino unas hojas impresas que descansaban justo al lado. Un relámpago iluminó la estancia y pude leer claramente el título centrado en la primera página: Testamento y últimas voluntades. Mi mirada, como guiada por un instinto morboso, captó palabras sueltas que cayeron sobre mí como plomo fundido. Totalidad de los bienes, casa colonial, donación absoluta a Ximena y Joaquín. Hija biológica, Inés, desheredada sin notificación previa. El aire abandonó mis pulmones. ¿Cómo era posible? Una simple tarifa mensual de 500 pesos por golpear una puerta se estaba convirtiendo en la herencia de una mansión histórica. Sentí pánico. ¿Qué clase de rencor insalvable podía llevar a una madre a borrar a su propia hija de su existencia para entregarle todo a unos extraños? En ese momento, escuché los pasos lentos de Carmela regresando al salón y supe que estábamos atrapados en una historia mucho más oscura de lo que podíamos imaginar. Si esta historia sobre los laberintos del corazón humano resuena contigo, te invito a suscribirte al canal. Apoya a nuestra comunidad para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan el verdadero valor de la empatía y la compasión. Nos vemos en la próxima parte. Cuando le conté a Joaquín lo que había visto en aquella mesa de roble, se quedó tan pálido como yo. Aquella mansión colonial, con sus arcos de piedra y su patio andaluz, no era un regalo, era una bomba de relojería emocional. «No podemos aceptar esto, Ximena», me dijo mi marido, pasándose las manos por el pelo cubierto de aserrín. «Si la doctora Carmela fallece y esa Inés aparece desde Canadá, nos van a tratar como un par de buitres que se aprovecharon de una anciana solitaria». Tenía toda la razón. El peso de aquellos 500 pesos mensuales ahora me quemaba en las manos. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que encontrar la forma de que Inés supiera en qué estado se encontraba su madre. Pero enfrentarnos directamente a la doctora Carmela era inútil. Su orgullo era más duro que la madera de Guayacán. Así que Joaquín, con su ingenio práctico y su corazón cálido, ideó un plan. Un sábado por la mañana, apareció en casa de Carmela con una caja pequeña. Le había comprado un teléfono inteligente de pantalla grande. «Es un regalo, doctora», le dijo Joaquín con su mejor sonrisa. «Ese teléfono viejo que tiene ya no sirve ni para pisapapeles. Con este, Ximena y yo podremos enviarle mensajes más rápidos si surge alguna urgencia». La doctora Carmela lo miró con desconfianza, frunciendo el ceño bajo sus gafas de carey. «No necesito esos aparatos modernos que te espían la vida», refunfuñó. Pero Joaquín fue persistente. Le instaló WhatsApp, le creó un perfil con una foto de la Catedral de San Lorenzo y nos agregó como sus únicos 2 contactos. Yo observaba desde la puerta, notando cómo los dedos nudosos de Carmela tocaban la pantalla táctil con una mezcla de torpeza y fascinación reprimida. Con esto, hasta podría hacer videollamadas y ver a la gente cara a cara, sin importar en qué parte del mundo se encuentran, soltó Joaquín como si no quisiera la cosa. Noté cómo la doctora Carmela se tensó. Sus ojos se clavaron en el icono verde del teléfono. No dijo nada, pero su dedo pulgar acarició suavemente ese icono en un gesto cargado de una melancolía que me partió el alma. Sabía que en su mente la palabra Canadá estaba resonando como un eco lejano. El plan de Joaquín apenas comenzaba. Con la excusa de enseñarle a usar la cámara, empezamos a fotografiar fragmentos de su día a día. Joaquín le tomaba fotos a las ollas de barro donde ella preparaba tamales de elote o pozole verde, a pesar de que el calor de San Lorenzo hacía que cocinar fuera un suplicio. Yo le tomaba fotos sentada en su mecedora de mimbre bajo el corredor, con la mirada perdida hacia el portón de la calle. Luego, subíamos esas fotos a los estados de WhatsApp de Carmela, añadiendo textos sencillos que Joaquín escribía por ella. La receta de mi abuela, o hermosa tarde bajo las bugambillas. No había quejas ni dramas en esas publicaciones,
solo retrataban la aplastante soledad de una mujer que envejecía rodeada de recuerdos. Nuestro objetivo era crear un puente digital. Queríamos encontrar la manera de que esos estados llegaran de algún modo a los ojos de Inés. Rebuscando un día entre los viejos libros de medicina de Carmela, fingiendo que la ayudaba a limpiar el polvo, encontré una agenda de cuero descolorida. Allí, en la última página, estaba anotado un número con prefijo de Canadá y un correo electrónico. Lo fotografié a escondidas, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pero no nos atrevimos a llamar. ¿Qué le diríamos a Inés? Hola, ¿somos los vecinos a los que tu madre les dejará la casa? Era absurdo. Decidimos esperar, con la esperanza ingenua de que la magia de las redes sociales conectara de alguna forma a esa madre con su hija. Sin embargo, la barrera que separaba a Carmela de Inés no era tecnológica. Era un muro de hielo construido a lo largo de décadas. Me di cuenta de la trágica realidad una tarde sofocante, cuando pasé a ver a la doctora. Ella estaba sentada en el sofá de cuero bordó, el televisor estaba apagado y el silencio de la casa era ensordecedor. Tenía el teléfono inteligente que le dio Joaquín sobre el regazo. La pantalla estaba encendida. Había abierto el contacto de Inés, ese número internacional que ella misma había guardado a escondidas. La vi contemplar la pantalla durante largos minutos. No parpadeaba. Su rostro, marcado por las arrugas y la severidad de sus años de cirujana, reflejaba una vulnerabilidad desesperada. Pero nunca presionó el botón de llamada. Esa anciana, que había enfrentado la muerte de frente salvando vidas en epidemias terribles, estaba aterrorizada de enfrentarse al rechazo de su propia sangre. Apagó la pantalla, dejó el teléfono sobre la mesa de roble y cerró los ojos, resignándose a que su mundo se redujera nuevamente a los 2 golpes diarios que yo daba en su puerta. Pronto descubriríamos que Inés no necesitaba ver estados de WhatsApp para comunicarse con su madre. Su respuesta llegaría, pero no en forma de un mensaje de amor, sino como la cuchillada más cría que una madre pueda recibir. El sofocante calor de San Lorenzo parecía pesar aún más la tarde en que llegó el cartero. Yo estaba sentada en el balcón de mi casa, intentando buscar una brisa que no existía, cuando vi estacionarse la furgoneta de correo internacional frente a la mansión de la doctora Carmela. El muchacho del reparto golpeó la puerta con impaciencia. «Doctora Carmela, entrega internacional». La puerta se abrió con un crujido. Carmela se asomó, con el semblante cansado. «Buenas tardes, señora. Tiene un paquete urgente desde Toronto. Es con pago contra reembolso. Son 250 pesos por los gastos de envío». Vi desde mi balcón cómo la espalda de la doctora se tensaba. Tomó el sobre de cartón rígido, miró el remitente, y su rostro pareció vaciarse de toda la sangre que le quedaba. Sin decir una palabra, entró a la casa, sacó unos billetes y se los entregó al repartidor. «Quédese con el cambio», dijo con una voz que sonó rasposa, como si tuviera arena en la garganta. Cerró la puerta pesadamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo a pesar del calor agobiante. ¿Qué clase de hija envía algo a su anciana madre y le hace pagar el envío a ella? No pude soportar la angustia. Bajé las escaleras de 2 en 2, crucé la calle y golpeé la argolla de bronce. Tardó mucho en abrir. Cuando lo hizo, me forzó una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Hola, Ximena. Pasa». Entré al salón. El sobre de cartón yacía sobre la mesa de roble, abierto como una herida. A su lado, había un montón de papeles impresos con una tipografía pequeña y oficial. La doctora Carmela no me miraba. Sus dedos, aquellos que alguna vez sostuvieron bisturíes con precisión quirúrgica, temblaban visiblemente mientras acariciaba los bordes de aquellos folios. Tan meticulosa. Inés siempre ha sido tan eficiente, murmuró con un tono helado que me puso los pelos de punta. Me acerqué despacio. ¿Son noticias de Canadá, doctora? ¿Está todo bien? Ella soltó una carcajada corta y seca que resonó como cristales rotos en el salón. Oh, sí, está perfectamente organizado.
Mi hija ha decidido dejar las cosas claras antes de que yo le cause algún inconveniente. Con un gesto brusco, me empujó las hojas hacia mí. Las tomé con cautela. Estaban redactadas en un perfecto y frío inglés jurídico con sus respectivas traducciones al español. Mis ojos leyeron los encabezados y sentí que la rabia me subía a la garganta. El primer documento era un acta de renuncia a la herencia. En él, Inés estipulaba explícitamente que no reclamaría la casa colonial ni ningún bien a mi nombre en San Lorenzo, eximiéndose de cualquier obligación legal respecto a la propiedad. El segundo era aún peor. Era un documento de voluntades médicas anticipadas, también conocido como Orden de No Resucitar. Inés solicitaba que en caso de que su madre cayera en coma o estado crítico, se le retirara el soporte vital para evitar sufrimientos innecesarios y gastos médicos prolongados, adjuntando que ella no viajaría a hacerse cargo de la situación. Por último, una breve nota a máquina. Para tus cuidados diarios, sugiero que contrates a una enfermera o ingreses a un asilo. Si necesitas dinero para la mensualidad, indícamelo y te haré una transferencia trimestral. Firma aquí y envíalo de vuelta al bufete de mis abogados. Inés. Dejé caer los papeles sobre la mesa. «Esto es una monstruosidad», grité, incapaz de contener la indignación. «No puede hacer esto. Es como si le estuviera borrando de su vida mediante un contrato legal». La doctora Carmela se quitó las gafas de carey y se frotó el puente de la nariz. Sus ojos, usualmente altivos y duros, estaban inyectados en sangre y llenos de una desolación absoluta. «Es lo que yo le enseñé, Jimena», dijo en un susurro amargo. «Le enseñé a ser fuerte, a ser racional, a cortar la infección antes de que se propague por el cuerpo. Y para ella, en su vida perfecta en Toronto, yo soy la infección. Soy el problema no resuelto que debe extirparse limpiamente, con firmas y notarios. No lo firme, doctora Carmela. Si firma esto, ella nunca volverá», le rogué, acercándome a ella. «Ya no va a volver de todos modos», sentenció ella con una voz desgarradora. De pronto se levantó con una lentitud penosa. Tomó aquel fajo de documentos asépticos y perfectos y con una fuerza nacida de la pura desesperación comenzó a rasgarlos. El sonido del papel rompiéndose resonó en la casa vacía. Los rasgó una y otra vez, hasta reducirlos a confeti, y los arrojó al cesto de la basura. Luego se volvió hacia mí. Estaba jadeando, con la mano aferrada al corazón, justo sobre el pecho. «Escúchame bien, Jimena. Ni tú ni Joaquín deben intentar contactarla nunca. Quien quiere irse, que se vaya. Yo nací sola y sabré morir sola. Ahora vete a tu casa. Estoy cansada». Salí de la mansión con un nudo asfixiante en el estómago. Esa noche, los 2 golpes en la argolla de bronce sonaron más lúgubres que nunca. No sabía que aquella humillación empaquetada en un sobre internacional sería el detonante que llevaría el corazón de la doctora Carmela al límite absoluto. San Lorenzo dormía profundamente esa noche. El aire estaba denso, pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me despertó un ruido seco. No era la lluvia, era un golpe rítmico pero débil. Tap, tap, tap. Me senté de golpe en la cama con el corazón martillándome las costillas. Agarré el brazo de Joaquín. «¿Lo oyes?», le susurré. El sonido provenía de la calle. Alguien estaba golpeando la argolla de bronce de nuestra puerta con una desesperación apagada. Luego, un gemido ronco atravesó el silencio. «¡Ayuda!». Saltamos de la cama y corrimos descalzos hacia la entrada. Joaquín abrió la puerta de un tirón. Lo que vi me heló la sangre. La doctora Carmela estaba tirada en el suelo del zaguán, empapada por el sudor frío. Tenía una mano aferrada convulsivamente al centro de su pecho, arrugando la tela de su camisón de lino blanco, mientras la otra mano seguía extendida hacia nuestra puerta. Su rostro tenía un color grisáceo aterrador y sus labios estaban teñidos de un tono azul pálido. «¡Carmela! ¡Por Dios!», grité,
arrojándome al suelo junto a ella. «Un infarto. Llama a una ambulancia, Jimena. Rápido», gritó Joaquín mientras la tomaba en brazos con cuidado para evitar que se asfixiara. Corrí a buscar mi teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía marcar los números. Mientras daba la dirección a urgencias, veía a Joaquín intentar calmar a la anciana. «Respire, doctora, respire despacio. Ya vienen en camino», le suplicaba mi marido. Ella cerraba los ojos, retorciéndose de dolor. Cada inhalación parecía costarle la vida misma, pero en medio de esa agonía me miró fijo. Con un esfuerzo sobrehumano, me agarró la muñeca con tanta fuerza que me hizo daño. Sus labios temblaron y un susurro ahogado pero tajante escapó de su garganta. «No llames a Inés. No la molestes». Me quedé paralizada. Incluso con la muerte rondándola en el suelo de piedra de nuestro portal, su orgullo herido y su deseo de no ser una carga para su hija seguían siendo más fuertes que su propio instinto de supervivencia. El aullido de las sirenas rasgó la noche de San Lorenzo. Los paramédicos entraron como un torbellino, le colocaron oxígeno y la subieron a la camilla a toda prisa. «Infarto agudo de miocardio. El pulso es muy débil, la perdemos», gritó uno de los técnicos. Joaquín y yo nos subimos a la ambulancia sin dudarlo. Durante el trayecto, mientras veía las luces rojas destellar sobre el rostro inerte de Carmela, tomé una decisión. No me importaba romper sus reglas, no me importaban aquellos documentos legales ni la frialdad de Canadá. Si esta mujer iba a morir esta noche, su hija iba a tener que escuchar el sonido de ese final. Llegamos al pequeño hospital comarcal. Se la llevaron corriendo a la unidad de cuidados intensivos, dejándonos a Joaquín y a mí solos en la sala de espera de paredes descascaradas. Me senté en las sillas de plástico duro, saqué mi teléfono y busqué en la galería la foto que le había tomado a aquella vieja agenda de cuero. Marqué el número de Toronto. Sonó una vez, 2 veces, 5 veces. Justo cuando el buzón de voz iba a saltar, una voz femenina, adormilada y claramente molesta, respondió en inglés. «¿Hello? ¿Hablo con Inés?», pregunté en español, con la voz cargada de adrenalina y furia. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. «¿Quién es usted? ¿Sabe qué hora es aquí?», respondió ella, cambiando al español con un marcado acento aséptico. «Soy Jimena, la vecina de su madre en San Lorenzo». Fui directamente al grano, sin filtros ni cortesías. La doctora Carmela acaba de sufrir un infarto masivo. Está en la unidad de cuidados intensivos y los médicos dicen que es probable que no pase de esta noche. Escuché un jadeo ahogado al otro lado del teléfono. Luego el mecanismo de defensa automático de Inés se activó. ¿Un infarto? Pero ella no me había dicho que estuviera tan mal. Escuche, le envié a mi madre unos documentos. Ella ya sabe cuáles son mis instrucciones médicas en caso de... «Al diablo con sus instrucciones médicas», le grité. Ya no me importaba guardar las formas. Joaquín me miró sorprendido, pero no me detuvo. Su madre rompió sus malditos papeles. ¿Tiene idea de cómo vive su madre? ¿Sabe que nos paga 500 pesos al mes solo para que golpeemos su puerta por miedo a morir sola? ¿Sabe que mientras se retorcía de dolor en nuestro suelo, sus últimas palabras fueron que no la molestáramos a usted? El silencio al otro lado del teléfono se volvió absoluto, pesado, asfixiante. Mi voz temblaba de indignación, pero también de llanto contenido. «Señora Inés, usted vive en un país del primer mundo, rodeada de comodidades y reglas estrictas, pero el cuerpo de la mujer que le dio la vida se está apagando aquí, en una cama de un hospital viejo. Si su orgullo o su rencor o lo que sea que tenga contra ella es más fuerte, quédese en Toronto. Joaquín y yo la enterraremos como se merece. Pero si le queda una sola gota de sangre en las venas, tome el próximo vuelo a este maldito pueblo». No esperé su respuesta. Colgué la llamada de golpe, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. Me derrumbé en los brazos de Joaquín, llorando por primera vez en toda la noche. Había lanzado el dardo.
Ahora solo quedaba esperar a ver si lograba perforar la coraza de hielo de Inés o si, por el contrario, la doctora Carmela se iría de este mundo llevándose consigo el amargo sabor del abandono definitivo. La doctora Carmela superó la noche crítica, pero permanecía conectada a un respirador, frágil como una hoja seca a punto de desprenderse de la rama. Tardaron 36 horas en aparecer por las puertas corredizas del hospital. Yo estaba en la sala de espera, tomando un café intomable cuando la vi entrar. Inés. No necesitaba que nadie me la presentara. Tenía el mismo porte altivo de su madre, pero envuelto en una gabardina impecable que desentonaba absurdamente con la humedad tropical de San Lorenzo. Se acercó a mí con paso firme, arrastrando una maleta de cabina. Su rostro estaba tenso y sus ojos escaneaban el lugar con evidente incomodidad. «Usted debe ser Jimena», dijo, sin extender la mano. «¿Dónde está el médico a cargo? Necesito conocer el cuadro clínico exacto y organizar un traslado si este lugar no cuenta con el equipo necesario». Sentí como la sangre me hervía de nuevo. Acababa de cruzar medio continente y sus primeras palabras no fueron para preguntar si su madre sufría, sino para organizar logística. «Está en la UCI», respondí fríamente. «Y no la puede trasladar. Un viaje la mataría. Pero antes de que hable con el médico, venga conmigo. Hay algo que tiene que ver en su casa». Inés frunció el ceño, poniéndose a la defensiva de inmediato. «¿En la casa? Mire, señora, agradezco que haya llamado a la ambulancia, pero no sé qué intenciones tienen usted y su esposo con mi madre ni con su propiedad». Joaquín, que acababa de llegar con algo de comida, se interpuso. «No nos interesa ni un solo ladrillo de esa mansión, señora Inés, y si no viene con nosotros, jamás entenderá a la mujer que está muriendo en esa cama». Algo en la firmeza de Joaquín la desarmó. Aceptó a regañadientes. Cruzamos las calles sofocantes de San Lorenzo en silencio. Al entrar a la mansión colonial, el olor a caoba y yodo pareció golpear a Inés, haciéndola vacilar por un segundo. La llevé directamente al estudio de su madre. Al fondo, bajo la ventana por donde se colaba la luz amarillenta de la tarde, había un viejo baúl de cedro que la doctora Carmela siempre mantenía cerrado. «Yo tengo la llave», le dije, sacándola del manojo que Carmela me había dado hace meses. «Ayer entré a buscar los documentos del seguro médico para el hospital y encontré esto. Ábralo». Inés me miró con desconfianza, pero se arrodilló frente al baúl y giró la llave. Si esperaba encontrar joyas, testamentos ocultos o títulos de propiedad, se equivocó profundamente. El interior del baúl olía a humedad y a papel viejo. Estaba lleno de libretas médicas con las páginas amarillentas, pero lo que ocupaba la mayor parte del espacio eran cientos de cartas, envueltas cuidadosamente con cintas de tela desgastada. Inés tomó una al azar. Yo conocía el contenido porque las había leído la noche anterior, buscando una explicación a tanta amargura. La carta estaba escrita con mala ortografía, en un papel arrugado. «Inés, lea en voz alta», le pedí, casi en un susurro. Ella tragó saliva y comenzó a leer. «Doctora Carmela, que Dios y la Virgen de Guadalupe le paguen eternamente. Si usted no hubiera llegado a nuestra aldea cuando el cólera atacó a nuestros hijos en el 82, hoy yo no tendría a mi Juanito vivo. Gracias por quedarse cuando los demás médicos huyeron por miedo al contagio». La voz de Inés tembló ligeramente. Abrió otra carta, y otra. Eran testimonios desgarradores de familias indígenas, de campesinos pobres en lo más profundo de la selva, de madres que le debían la vida de sus hijos a la incansable dedicación de aquella mujer. «Usted creció pensando que su madre la abandonaba porque no la quería, ¿verdad?», le dije, mirándola desde arriba. «Usted la odia porque en sus cumpleaños o en sus graduaciones ella nunca estaba, porque siempre elegía el hospital o la selva antes que a su propia casa». Inés apretó los puños, arrugando una de las cartas. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban brillantes y desenfocados. «Usted no sabe nada», susurró Inés, con una voz que de repente sonó como la de una niña pequeña y asustada. «Usted no sabe lo que es estar enferma en cama, llorando por tu madre, y que te digan que ella está muy ocupada salvando a otros niños.
Yo no quería una santa, yo quería a mi mamá. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla impecablemente maquillada. Lo sé, respondí con voz suave, sentándome junto a ella en el suelo del estudio. Y ella también lo sabe. Mire el fondo del baúl. Bajo todas las cartas de agradecimiento había una pequeña caja de madera tallada. Inés la abrió con manos temblorosas. Dentro estaban todos y cada uno de los dibujos que Inés había hecho en su infancia, sus calificaciones del colegio, boletos de avión que Carmela había comprado para ir a visitarla a Canadá y que nunca usó por miedo al rechazo, y un recorte de periódico gastado de cuando Inés se graduó en la Universidad de Toronto. La altiva, gélida y perfecta Inés se derrumbó. Aferró la caja de madera contra su pecho y comenzó a sollozar. Un llanto gutural, profundo y desgarrador que llenó la enorme casa vacía. Lloraba por los años perdidos, por el orgullo inútil y por la terrible comprensión de que la madre a la que había querido borrar con documentos legales la había amado en silencio todos los días de su vida. Esa tarde, la abogada implacable de Canadá murió en aquel estudio, y de sus cenizas renació la niña con trenzas de San Lorenzo que solo quería volver a casa. 3 días después de abrir aquel baúl de cedro, el milagro ocurrió. La doctora Carmela despertó. La desconectaron del respirador artificial y aunque su voz era apenas un hilo de aire, su mente estaba tan afilada como siempre. Joaquín y yo estábamos de pie junto a la ventana de la habitación del hospital cuando Inés entró. Ya no llevaba su impecable gabardina canadiense, sino una blusa de algodón suelta y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se acercó a la cama con pasos vacilantes. La doctora Carmela giró lentamente la cabeza. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero apretó los labios con fuerza, fiel a su viejo orgullo. «No tenías que venir», susurró Carmela. «Yo ya había firmado tus papeles mentales hace mucho tiempo». Inés no respondió con frialdad. En lugar de eso, se arrodilló junto a la cama, tomó la mano pálida y arrugada de su madre y la apretó contra su rostro húmedo. «Perdóname, mamá», sollozó Inés. «Tenía tanto miedo. Tenía terror de que murieras y me volvieras a dejar atrás como cuando te ibas a la selva. Pensé que si usaba abogados y contratos para cortarte de mi vida, el dolor de perderte sería menor. Fui una cobarde estúpida». Vi cómo la coraza de la doctora Carmela se resquebrajaba por completo. Con la mano libre, acarició torpemente el cabello de Inés, tal como seguramente lo hacía cuando era una niña. «Yo tampoco supe ser madre, Inés», murmuró la anciana, cerrando los ojos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas grises. «Salvé a 1000 hijos ajenos y dejé que la mía creciera sola, pero nunca dejé de amarte, nunca». Joaquín me tomó de la mano y me arrastró suavemente hacia el pasillo. Cerramos la puerta de la habitación, dejando que las heridas de décadas comenzaran a sangrar para por fin cicatrizar. El proceso de recuperación fue lento, pero Inés se quedó. Pidió una licencia indefinida en su trabajo en Toronto y aprendió a lidiar con el bochorno de San Lorenzo. Un mes después, cuando a la doctora Carmela le dieron el alta médica, Inés me invitó a Joaquín y a mí a la mansión colonial. Estábamos sentados en el patio andaluz, bajo la sombra de la bugambilla gigante que yo solía regar. Carmela estaba recostada en su mecedora de mimbre, con mejor color y un brillo diferente en la mirada. Sobre la mesa redonda había un nuevo documento. «He modificado el testamento», anunció la doctora con su tono firme de siempre, pero con una media sonrisa. «Esta casa, como debe ser, será para mi hija Inés, pero Jimena, Joaquín, les he dejado una parte del dinero y todo el huerto contiguo a su casa. No es un pago por sus servicios, es mi forma de agradecerles por haberme salvado la vida y por haberme devuelto a mi hija». Intentamos negarnos, pero Inés intervino, poniéndome una mano en el hombro. «Tómenlo, por favor.
Ustedes fueron la familia de mi madre cuando yo no tuve el valor de serlo. No pudimos decir que no. Sin embargo, añadió la doctora Carmela, poniéndose repentinamente seria y mirándome por encima de sus gafas, hay un asunto pendiente. Inés tiene que volver a Canadá pronto y necesito renegociar nuestro contrato, Jimena. Yo sonreí recordando los 500 pesos. ¿Qué tiene en mente, doctora? Seguirás viniendo a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche a golpear la argolla de bronce, dictaminó. Te seguiré pagando los 500 pesos, pero ahora he añadido una cláusula adicional. Cada domingo por la tarde tendrás la obligación de venir con ese teléfono que me dio Joaquín y ayudarme a hacer una videollamada a Toronto. Quiero ver la cara de mi hija y de mis nietos cada semana. Inés soltó una carcajada limpia y sonora que espantó a los pájaros del patio. Joaquín y yo también nos echamos a reír. Trato hecho, doctora, le respondí, estrechando su mano nudosa. Hoy, la vida en San Lorenzo sigue su curso bajo el sol abrasador. Cada mañana y cada noche cruzo la calle y golpeo la argolla de bronce de la gran puerta de madera. Tap, tap. Pero ese sonido ya no es el eco de la soledad ni un aviso desesperado contra la muerte. Cuando escucho su voz responder desde adentro, «Ya te oigo», sé que es el sonido de una vida que ha recuperado su sentido. Es el sonido de los milagros cotidianos que a veces nos esperan detrás de la puerta de al lado. El amor verdadero no se mide en documentos ni distancias, sino en los pequeños gestos que nos mantienen unidos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario. Ayúdanos a que estos mensajes de humanidad lleguen a más personas. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.